¿Verdad? Gracias, hermano. Paso ustedes, hermanos. Bienvenidos. Iniciamos aquí la segunda sesión de la segunda semana de este tema que iniciamos la semana anterior sobre el ministerio pastoral. Y antes de entrar al segundo tema, voy a hacer una serie de conclusiones. Les decía yo a los hermanos en previo a la grabación que no se preocupen si batallaron en encontrar muchas palabras. Hay un estándar, ¿verdad? Hay una guía, pero está bien. Y subirlo a la plataforma también está bien. Pero para mí, yo les decía que es muy importante la experiencia de fe de cada quien, porque es diferente, ¿sí? Entonces, no se preocupen tanto por ello. Y es tan diferente que algunos es más corta, en otros es más larga. Claro, algunos son más concretos y otros son más extensos. Otros les gusta contarlo con detalles y algunos es muy concretos. Entonces, pero eso es lo valioso, que es diferente en cada uno. Y el ejemplo lo tenemos en la Biblia, ¿de acuerdo? Los discípulos, los 12 apóstoles que el Señor Jesús llama, sobre todo el Evangelio de Marcos, va detallando cómo va llamando uno por uno, y eran diferentes. Y creo que es parte del plan de Dios, que en su iglesia los discípulos seamos diferentes, eso enriquece. Tendríamos que aprenderlo, eso en las iglesias, y no batallar tanto con querernos. Bromeaba yo con el hermano Ricardo, le decía yo que a mí no me gusta que me uniformen, que todos igualitos. Y siempre he pensado yo así, desde que fui estudiante del seminario, nos querían uniformar y yo me resistí, le dije, hermano, pues es que somos diferentes. Lo importante es la experiencia personal, pero sí hay que vestir decorosamente, estoy de acuerdo. Pero somos diferentes, como los apóstoles fueron diferentes. Y bueno, y ya con el pasar del tiempo se entendió bien el concepto, ¿no? Entonces, eso es importante, primero. Y lo segundo es que el ejercicio de la tarea tiene que ver con un ejercicio de autoevaluación, recuerden. Es como si yo me estoy autoevaluando. A ver, ¿cómo empecé mi carrera en Cristo? ¿Cómo conocí yo el camino de Dios? Y yo les decía, a mí me gusta que tengamos la madurez de autoevaluarnos porque habla de empezar a practicar un autodistanciamiento. O sea, yo tengo que tener la capacidad de que antes de que me digan que yo estoy mal, pues alcanzarme a analizar, ¿no? Me gusta mucho el momento en el que el Señor Jesucristo, como el maestro, le dice a sus discípulos, oigan, ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Han leído? Y dicen, bueno, unos dicen que eres un profeta, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y el maestro le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dios, ¿verdad? Y entonces el maestro le dice, eres bienaventurado, Pedro, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio, o hay un momento en que le van a preguntar los discípulos del Bautista, maestro, ¿eres tú o esperamos a otro? Y el maestro le dice, pues ustedes miren lo que está pasando, ustedes evalúen, miren, está pasando esto, los enfermos son sanados y a los pobres es anunciado el reino de Dios. O sea, el maestro no le dice sí o no, sí soy o no soy. Ustedes miren lo que está pasando, como que miren mi testimonio de fe. Y entonces seguro le fueron a decir a Juan el Bautista, oye, sí es, por todo lo que está pasando a su alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, tiene ese objetivo, hacer una autoevaluación. Me gusta hacerlo al principio de este curso para saber de dónde estamos partiendo, ¿sí? Algunos ya tienen más camino recorrido, otros son más nuevos, pero todos podemos crecer en Cristo. Y lo otro que hice fue ampliar un panorama más grande de cómo hay muchas tareas que hacer en la iglesia, ¿verdad? Siempre hay una área en la cual podemos seguir creciendo. Y aquí me gusta utilizar el pasaje de Romanos 12:3, cuando dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? Romanos 12:3, para que lo anoten por ahí. Para mí es un versículo importante porque el maestro dio testimonio, y el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo dice, hermanos, no tenemos que tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino pensemos con cordura, con sabiduría, conforme a la medida del don de la fe y los dones que Dios nos ha dado. Entonces, es importante hacer una autoevaluación de nuestra vida para no, por un lado, no sobredimensionarnos, ¿verdad? No ensoberbecernos, y por otro tampoco para no menospreciarnos, ¿de acuerdo? Me parece que es el sentido del pasaje. O sea, sino pensar de sí mismos con cordura, nada más, ¿verdad? Y eso es importante para un discípulo de Cristo, para un hijo de Dios, me parece. Eso le permite saber dónde está y seguir creciendo en Cristo, ¿de acuerdo? Esa era la idea de la tarea del ejercicio de la primera semana, ¿de acuerdo, hermanos? Así es que lo que hicieron está bien hecho, no se preocupen, es su experiencia personal. Y ya van a mirar la calificación, están bien calificados, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora vamos a ir entrando a un tema número 2, que si ustedes revisan ahí en la guía, en el sílabo, que está en la plataforma, vamos a avanzar. El tema número 2 tiene que ver vamos a hablar en esta semana sobre el tema de la espiritualidad bíblica y genuina, ¿de acuerdo? Creo que el título es espiritualidad cristiana, ahorita lo voy a explicar, porque no todas las espiritualidades son cristianas, ¿de acuerdo? Pero me gusta un énfasis que hicimos aquí en México hace algunos años. Decíamos, no se trata solo de parecer ser espirituales, sino tener una espiritualidad bíblica, que esté sustentada en el texto bíblico, y una espiritualidad genuina, o sea, que sea real en cada persona, porque a veces las apariencias engañan, hermanos. ¿Están de acuerdo? O sea, yo tuve la bendición de trabajar en diferentes niveles de la iglesia. Empecé en una iglesia local y luego fui sobredor a nivel distrital y luego trabajé a nivel nacional con todos los administradores y me llevé algunas sorpresas. Me llevé en algunas sorpresas. Y yo por ser norteño, pues no me callo. No me callo la boca. Pero lo hice con amabilidad, lo hice con madurez y me tocó confrontar a 2 o 3 líderes importantes que su imagen era muy buena, pero en la práctica, cuando yo conviví con ellos, era así como muy extraña, muy ambigua. Y me tocó trabajar con ellos y decir, a ver, hermanos, y me dijeron, usted es muy joven, usted es un chamaco, me dijeron. Sí, soy muy joven y soy más nuevo que ustedes, pero no soy ignorante. Y yo también soy un hijo de Dios. Es más, tengo el mismo puesto que ustedes ahora. Entonces, si les gustaría saber mi opinión, ahí les va. No creo que esté bien esto, ni esto, ni esto otro. Se ve mal. Bueno, hermano, porque ustedes son líderes, somos líderes nacionales. Tenemos que respaldarlo. Si no, entonces, ¿para qué aceptamos un puesto nacional? Si no, vamos a hacer ejemplo. Entonces me dijeron, ¿cómo? Sí, hermanos, revise esto y estos temas. Y bueno, yo hice mi aportación. ¿Por qué? Porque yo ya lo había practicado. Yo venía como de una nueva generación, donde me preocupaba mucho la imagen que tenemos ante la iglesia. Y no solo la imagen, sino el impacto que tenemos hacia la iglesia. Por eso el tema 1 fue el testimonio. Uno a veces tiene que hacer alusión a su testimonio, ¿no? Mire, hermano, yo estoy en Cristo y el Señor me llamó así y ahora estoy creciendo en Cristo junto con ustedes. Sí, la vida antigua ya pasó. Ya, sí, la vida antigua ya pasó. Ahora trato de vivir en Cristo día a día. Por eso Dios, por su gracia, me da un puesto o un lugar donde servir. ¿Sí? Entonces, el tema de la espiritualidad es interesante. Voy a presentar la filmina que tengo hoy para podernos guiar. ¿Les parece, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien?
La reflexión que yo haga, hermanos, es una reflexión, hoy voy a hacer una reflexión general. Ya el próximo miércoles ya lo vamos a personalizar más. Pero hoy quiero hacer una reflexión sobre el tema de la espiritualidad. Me parece que hay ciertas confusiones hoy en día y yo quiero hacer un recorrido histórico con ustedes para ver qué pasó en la iglesia cristiana después de que los discípulos de Jesús murieron alrededor del año 100, ¿sí? De la era cristiana. Porque cuando el maestro Jesús estaba con ellos, él los dirigía, él era el pastor. El maestro los deja solos y les dice, ahora yo les doy la gran comisión, ustedes vayan y hagan discípulos y enséñenles y caminen ustedes, crezcan en Cristo en todo. Y los discípulos hicieron su parte. El libro de los Hechos narra aproximadamente hasta el año 95, es lo que dicen los teólogos. Hasta el año 95 aproximadamente es que los discípulos vivieron. Los discípulos, los 12 discípulos de Jesucristo. Y después, ¿qué pasó después de eso? ¿Cómo la primera iglesia conservó las cosas que tenían que ver con la iglesia cristiana? Y entonces vamos a ver que lamentablemente, ya no estando el maestro, ya no estando los discípulos, hubo discípulos de los discípulos y algunas cosas se distorsionaron. ¿De acuerdo? Voy a usar mi presentación para hacer esta reflexión, ¿verdad? Ustedes lo van a mirar. Ahí estamos. Ahí está. Y yo le llamo a una espiritualidad cristiana. Porque nosotros, hermanos, gracias por la gracia de Dios, ahora somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Yo he discutido mucho este tema porque hay veces que nos quieren, de repente, nosotros en México, en los años 50, 60, tuvimos una inclinación muy fuerte hacia el judaísmo. Llegamos a practicar las fiestas judías, usábamos muchos elementos que eran del pueblo de Israel, que no digo que son malos, o sea, pero son del pueblo de Israel. Nosotros somos cristianos, seguidores de Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Eso es importante. Por eso, la reflexión, y bueno, mi pasaje bíblico está basado en Gálatas 5:25, cuando Pablo dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y hace esta reflexión de que hay una tensión entre la carne y el Espíritu. Todo el capítulo 5 de Gálatas, ¿verdad? Hay una tensión en el cristiano, hay una lucha entre la carne y la dirección de la carne y la dirección del espíritu. Y ahí el apóstol explica muy bien este tema, cómo es que la lucha realmente está entre los hijos de Dios, entre los cristianos. Entre los que no son cristianos no hay lucha, no hay guerra, o sea, no hay reglas realmente. Nosotros somos los que batallamos entre nuestra carne, los deseos de nuestra carne y la dirección del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Es una realidad en todo cristiano. ¿De acuerdo? O sea, a mí como pastor se me acercan algunos hermanos, sobre todo antes de la cena del Señor. Fíjese, hermano, que estoy batallando con mi carne, con mi carácter, con esto, con lo otro. Algunos que me tienen confianza y saben de mi trabajo pastoral. Y le digo, así que tiene una lucha, sí, qué bueno que tiene lucha. Me preocupara si no tuviera lucha. Sí, sí, porque cuando alguien está sobreconfiado, dice, no, hombre, a mí no me hace nada el diablo, ni la carne, ni nada. Está muy cerca de caer. Porque lo dijo el maestro. Si caíste fue porque te ensoberbeciste. ¿De acuerdo? Entonces la lucha es real, hermanos. O los jóvenes de seminario, cuando yo trabajé ya en el seminario de entrenamiento ministerial, ya cuando yo fui ejecutivo, trabajé cuando menos 12 años, 14 años en el seminario, y los más jóvenes, yo fui estudiante en algún año, en algún momento, se me acercaban y me confidenciaban cosas, fíjese que siento esto y esto, no, pues mantente así, así. Yo le decía, pero no te preocupes, la tensión entre la carne y el espíritu es una realidad en el cristiano. Por eso es que tenemos que mantenernos firmes, ¿de acuerdo? Bueno,
Ese es el tema. Vamos a hablar de espiritualidad cristiana. Y la primer filmina, yo quiero hacer una reflexión sobre la espiritualidad filosófica, ¿sí? Que me parece que es una de las áreas que más han impactado al mundo, la espiritualidad filosófica. Por eso Colosenses 2:8 dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas. O sea, desde el primer siglo, hermanos, había una serie de filosofías diferentes, ¿no? Diferentes filosofías, diferentes culturas. Y el mensaje de Jesucristo tuvo que abrirse camino en medio de las diferentes filosofías y culturas, ¿de acuerdo? Porque el maestro, hasta en el mismo judaísmo, a mí me impacta mucho cómo el Señor Jesús, siendo de nacionalidad judío o hebreo, llega y en el Sermón del Monte hace una serie de afirmaciones que tienen que ver con una contracultura. Y ellos estaban muy acostumbrados a cumplir al pie de la letra la ley. Y les dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, se refiere al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, por ejemplo, no matarás, por ejemplo. Pero yo os digo que el que ofenda a su hermano locamente y lo agreda es como si lo estuviera matando, espiritualmente, claro. ¿Por qué? Porque entre el pueblo hebreo se habían confiado tanto que a la ley rabínica, los diferentes rabinos habían hecho toda una estructura y le llamaban la ley rabínica. Cada rabino tenía su interpretación de la ley, pero la mayoría de ellos decía, si tú golpeas a tu hermano, pero no lo matas, no transgredes el mandamiento. Por eso entre ellos se apedreaban, se abofeteaban. Pero dice, nada más no toque su vida y no traigas el mandamiento. Por eso es que el Señor Jesús viene y magnifica la ley. Allá en Mateo capítulo 6 les dice, no he venido a abrogar la ley, sino vengo a darle su cumplimiento. Yo diría su verdadero cumplimiento, porque se estaban confiando en la letra de la ley. Entonces, entre la tradición judía de diferentes rabinos, la ley rabínica decía, solamente no toque su vida, pero lo puedes pelear y puedes patearlo y puedes, no sé, nada más no lo mates para que no transgredas el mandamiento. Y el maestro dice, hey, no, tranquilos. O sea, le dijo a Pedro, ahí en el Getsemaní, Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro morirá. Dice, ¿qué tú no entiendes? Que si yo quisiera, yo oraría a mi Padre y mandaría una legión de ángeles y acabarían con todos estos que iban a apresarlo con palos y espadas. Dice, pero esto sucede para que se cumpla las profecías y el plan de Dios. Así es que tranquilo, Pedro. Ya, deja de ser tan agresivo. No, él quería defender al maestro. Y yo bromeo cuando predico ese pasaje. Estaba envalentonado. Él saca la espada y dice, aquí se va a armar el pleito por mi maestro. Y el maestro dice, hey, tranquilo. No es necesario eso. Está hablándole de un concepto diferente de espiritualidad. ¿Están de acuerdo? Y Pedro pues tuvo que guardar la espada porque ya le había cortado la oreja a aquel hombre llamado Malco, ¿verdad? Y el maestro lo sana. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, en la antigüedad había que tener cuidado con las filosofías y las vanas sutilezas. Imagínese hoy en día. Yo estoy sorprendido, ¿verdad? De las diferentes filosofías que existen. Yo no sé, ustedes allá, hermanos, en Argentina o aquellos países de Sudamérica, pero predicaba yo el fin de semana a los hermanos el sábado en la tarde y les decía que estoy un poco preocupado porque estamos en la era de la confusión sobre ciertos temas y sobre el tema, sobre todo de religión. Aquí en México, las grandes televisoras le están dando participación en televisión, decimos aquí abierta, a nivel nacional, a personajes como
los presentan así. Vamos a presentar a la bruja, al chamán, al vidente, al esotérico. O sea, puras filosofías malas, vamos a decirlo, perniciosas. Pero los presentan como si fueran autoridad. Y la gente les cree. Al astrólogo que les va a leer la mano y las estrellas. Y la gente ahí está embelecida y creyendo todo lo que están diciendo. Y les digo, les decía a mis hermanos, yo me siento un poco mal, Señor, ¿por qué permiten las grandes televisoras eso y promueven este tipo de filosofías y a los cristianos no nos permiten ni siquiera decir nada? ¿Por qué? Pues porque hay intereses económicos, seguramente. Esa es una de las explicaciones. Y la segunda explicación es que están bien confundidos en su concepto de espiritualidad. Y ahí andan los artistas consultando a divinos para que les adivinen qué va a pasar, y andan haciendo rituales para que les vaya bien y tengan prosperidad, y lo hacen en televisión abierta ahora, ya no se frenan, vamos, ya no tienen que ir a un lugar a consultar, y ahora esas limpias y esos rituales los hacen públicamente, y yo digo, Señor, ¿cómo confunden a la gente? Porque la gente ignora la palabra de Dios, porque la gente tiene una necesidad y un vacío existencial y no saben cómo llenarlo. Y cuando la gente no conoce la palabra, se desorienta muy fácilmente. ¿Están de acuerdo, hermanos? Yo no sé allá, yo supongo que también. Les pasa algo parecido a esto, pero aquí en México es el colmo ya. Bueno, hoy en día están reviviendo hasta las culturas prehispánicas. O sea, antes de que llegara la colonización, las grandes culturas de los aztecas, de los mayas, las están retomando y ahora hacen también rituales, como pidiendo el favor de los dioses. Y yo cuando veo eso, yo me siento un poco mal como pastor. Digo, oh Señor, no puede ser que nosotros no tengamos el foro para orientar a la gente y ellos tienen todo, pues todo el lugar, todo el foro, toda la publicidad para decir lo que ellos quieren decir. Y claro, siempre, como insisto, siempre hay intereses económicos, lamentablemente. Pero es una espiritualidad filosófica, desde su filosofía. Puede ser como pongo la parte chinas, mayas, etcétera. Yo no sé allá con ustedes, hermanos. ¿Cómo ven? ¿También sucede eso un poco? De que les inculquen diferentes filosofías que no sea el mensaje cristiano. Les preguntaría a ustedes si en Sudamérica también pasa. ¿Cómo ven? ¿Sí pasa o muy poco? Menos que aquí. Sí, pasa mucho. Sí, pasa. Sí pasa también. Lo hace mucho con la radio. Ok. Ya, ok. En la radio es más común que lo hagan, ok. Sí, así se empezó aquí. La radio, ¿no? Siempre tenían sus mensajes. No, ahora es televisión abierta a nivel nacional aquí en México. Y lo peor es que no sé, los locutores, los artistas lo promueven. Dicen, no, sí funciona, mira, anda así, anda así. Puras filosofías realmente extrañas. Y yo digo, híjole, qué triste que nosotros no podamos orientar a la gente con la palabra para que conozcan al Dios verdadero. Y el segundo ejemplo que pongo ahí, por eso es Hechos capítulo 17, ¿de acuerdo? El conocimiento superior es el medio para llegar a Dios, dicen estas filosofías, ¿de acuerdo? O sea, se alude mucho al conocimiento. Y Hechos capítulo 17 narra la llegada del apóstol Pablo en su segunda gira misionera cuando llega a Atenas, Grecia. ¿Lo han leído? Yo tengo todo un sermón basado en ello. Y le llamo a ese sermón un Dios poco conocido. Porque dice Hechos 17 ahí que Pablo llega a Atenas siendo perseguido, ¿verdad? Por los judíos de otras ciudades en su segunda gira misionera, y llega a Atenas y dice que en las plazas él veía cómo discutían diferentes filosofías. Y dice el texto bíblico ahí que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Ya? Algo así me pasa a mí cuando veo televisión. Oh, Señor, no puede ser posible. Pues sí, eso pasa. Pero no, cuando menos pues vamos a orar para que eso, Dios dé dirección a esa pobre gente, no la desfalque, no la dañen. No, pero bueno, así está la sociedad, ¿no?
Y Hechos 17 es un buen ejemplo de cómo Pablo llega a Atenas, Grecia. Hermanos, en ese momento la cultura griega era una cultura sobresaliente. Ya existía toda la cosmovisión, hermanos, de la gran cultura griega, de la mitología griega, que ahora se le llama, donde ellos creían en dioses superiores, dioses inferiores e hijos de los dioses. ¿Sí? Toda una mitología. De hecho, hay películas enteras de ello, ¿no? La cultura griega impactó todo el mundo antiguo. Y Pablo llega a Atenas y él dice, yo les voy a presentar a un Dios que ustedes honran sin conocerle, porque llegó y pasó por sus templos, dice, he pasado por sus santuarios y tienen un altar en el cual estaba un letrero, una inscripción que decía al Dios no conocido. Dice la tradición que los atenienses eran tan idólatras que tenían un letrero por si algún dios se les había pasado honrar y se fuera a enojar y les trajera calamidades. O sea, la ignorancia total, ¿no? Pero ellos lo creían así. Era su filosofía de vida. Y entonces Pablo aprovecha eso y dice, a ese Dios que ustedes honran sin conocerles, él es al que yo anuncio y les predica fuerte. Y yo lo he dividido en 4 o 5 partes. Un Dios creador que hizo el cielo y la tierra, un Dios perdonador que espera que la gente se arrepienta, un Dios cercano que está no está lejos, sino está cerca de cada uno de nosotros, y sobre todo un Dios justo que juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo. Sí, y al final dice que salió Pablo en medio del Areópago, que era un auditorio donde él predicaba, y la mayoría eran filósofos, ¿verdad? Y Pablo sale en medio de ellos, dice, y algunos se convirtieron, no muchos. Yo creo que fue el lugar donde menos le fue bien. ¿Por qué? Porque estaban ellos en sus filosofías. La filosofía griega era, cuando menos menciona 2 corrientes ahí, epicúreos y estoicos. Y unos creían que el placer era lo máximo y otros creían que era el sufrimiento, ¿sí? Por eso hoy en día se dice, soportó estoicamente, o sea, aguantó todo lo que venía. Es una filosofía griega, ¿no? El estoicismo le llaman. Y bueno, y los epicúreos pues pensaban que a través del placer, por eso le daban rienda suelta a todos sus placeres. Entonces, los griegos tenían este tipo de filosofías que movían la vida del pueblo. Y Pablo ahí está dando el mensaje cristiano, hablándoles de la resurrección, hablándoles de Jesucristo, hablándoles de un Dios superior a todos los dioses que ellos creían. Y entonces se dio cuenta que el mundo antiguo se movía mucho por una espiritualidad filosófica. Para ellos eso es religión, su filosofía. Ahora, hoy en día, hermanos, hoy en día, déjenme les digo que está un poco peor la cosa. ¿De acuerdo? Hay tantas filosofías como hoy en día, por ejemplo, como estamos en la época del individualismo, cada cabeza es un mundo, como es el antiguo dicho. Cada quien puede hacer su propia filosofía de vida y vivir como le plazca. Y qué triste, ¿no? O sea, ya no hay, en mucha gente ya no hay respeto por la espiritualidad. Ellos tienen su propio concepto de espiritualidad. Y entonces, ¿cómo los convences? Solo Dios, que puede tocar un corazón duro para hacerlo un corazón de carne, pero sobre todo los más jóvenes. Las nuevas generaciones tienen mucha información, yo diría demasiada información, pero esa información los confunde, sobre todo en el aspecto espiritual. Y le llaman espiritualidad a, no sé, hacer un rito y hacer cositas, o sea, por eso pongo ahí que dicen en general que la religión es el intento del hombre por llegar a Dios. Pero el cristianismo es al revés. Es el intento de Dios por llegar al hombre. ¿Se dan cuenta? Esa es la inversa. Entonces, hoy en día, mucha gente se esfuerza por llegar a Dios. Son intentos humanos y ofrecen ofrendas, sacrificios, rituales y muchas cosas, pero es una espiritualidad filosófica realmente. No está basada en la Biblia, vamos. O tiene ciertos chispazos
pero nada que ver con una sana interpretación bíblica. Pero ese es el mundo que vivimos. Entonces, habría que saber identificar cuál es la espiritualidad filosófica. Está basada más en alguna filosofía que en el texto bíblico. ¿De acuerdo? Eso nos debe quedar claro a nosotros. ¿Sí, hermanos? Es una manera de mirar la espiritualidad. Por eso digo que hoy en día está más difícil. ¿Sí? Sí, yo me encuentro con, hoy en día, sobre todo los jóvenes de universidad, ya los que estudian, pues claro, leen bastantes cosas, pero a veces las muchas letras los confunden. ¿Sí? Y bueno, hay que respetar su proceso de crecimiento y compartir de Dios, del Dios bíblico, el Dios creador y sustentador de toda la creación. ¿Sí? Yo platico mucho con un amigo mío, luego me habla por teléfono, él no ha querido aceptar a Cristo, pero fue un amigo de la infancia que vive aquí cerca, donde estoy en el templo, a la vuelta. No ha querido él acercarse, pero era un amigo mío, él es ingeniero agrónomo, es un hombre muy inteligente y siempre discutíamos la teoría de la evolución. Nos pasábamos horas discutiendo. Y yo le decía al final, y él me planteaba todo, le digo, no, sí, sí he leído, sí conozco la teoría de las especies y la evolución, todo esto, sí. Pero yo le decía, ¿pero quién crees que le dio a ese microbio la vida? No, pues me dice, pues así sucedió. O sea, es casualidad. Entonces la vida es una casualidad. O sea, tú eres una casualidad. Yo no lo creo. Yo creo que un Dios creador, dice el escritor a los hebreos, por la fe creemos que Dios con su palabra hizo, de donde no existía, hizo el universo. Yo creo en un Dios creador. No, esto tan maravilloso que vimos no puede ser obra de la casualidad. Alguien lo diseñó, incluso nuestro cuerpo humano está tan perfectamente diseñado que es creación de Dios. Si le encuentras explicación científica, me parece que no podría llegar a entender quién lo diseñó. Y bueno, nos pasamos horas discutiendo. Y al final, pues yo respeto su posición y yo le digo, bueno, pues oraré por ti para que Dios te abra el entendimiento algún día. El problema es que él algún tiempo se hizo alcohólico. Aunque era un hombre inteligente, cuando éramos jóvenes a todos nos rebasaba por su capacidad intelectual, pero de repente cada quien agarró su rumbo, pues éramos jóvenes, fuimos a la escuela juntos, primaria, secundaria, preparatoria, ya en la universidad cada quien tomó su carrera y yo tomé la carrera del pastorado. Yo me fui a estudiar para ser un pastor. El problema es que cuando lo volví a ver me dicen, fíjate que cayó en alcoholismo y estuvo internado y perdió familia y perdió todo. Ese es el problema. Entonces, cuando yo platico con él, yo le doy mi testimonio. Yo le digo, mira, yo creo en un Dios poderoso y en un Señor Jesucristo como Hijo de Dios que me ha perdonado y me ha salvado. Y mi testimonio aquí está, me mantengo en Cristo. Bueno, y se te ha ido muy bien, qué bueno. Y yo le digo, tú eres ateo, gracias a Dios. Lo bromeo. Y dice, ¿cómo que gracias? Pues sí. ¿O quién te da la vida cada día? Es una casualidad y él se queda así como que, bueno, está bien. Es un gran amigo de la infancia, imagínense. Yo lo quiero mucho. Y luego me habla a veces cuando anda tomado y cosas de esas por teléfono. Y a veces pasa por aquí por el templo, lo invito a pasar y no quiere. Pero bueno, Dios tiene su propósito en él. Y yo lo que digo es que este tipo de espiritualidad filosóficas, antibíblicas, el problema es que el fruto y los resultados a veces son desastrosos. ¿Están de acuerdo? Lamentablemente, en la mayoría de los casos. Entonces, hasta aquí vamos bien, hermanos. Si captamos el tema de cómo no todo el que diga Dios te bendiga tiene que ver con espiritualidad. Aquí es muy dado. Dicen los hermanos, es que dijo que Dios te bendiga, pero no sabes de qué Dios te está hablando. Y con alguien con que diga Dios te bendiga, entonces ya parece que pasó la prueba. No. Hay que preguntar, a ver, ¿cómo que tú crees en Dios? ¿Y en qué Dios crees? ¿Cuál es tu concepto? ¿Y en qué está sustentado? ¿En la palabra o no? No, pues es que yo creo, yo me imagino. Hoy en día la gente hace su propia espiritualidad.
desde conceptos filosóficos. Eso es lo que quiero ilustrar con este punto. Y no es nuevo, pasaba desde la antigüedad, por eso pongo ejemplos bíblicos. Los apóstoles y el mismo Señor Jesús batalló con eso, ¿no? Pero bueno, hoy en día se sigue dando. Es una manera de ver la espiritualidad. Ahora, vamos a un segundo subtema. Perdón. Ahí. El segundo subtema del tema de una espiritualidad bíblica y genuina tiene que ver con una espiritualidad religiosa. ¿Sí, hermanos? Y ahí, a lo mejor nosotros los que estamos ahorita en clase, vamos a pensar, bueno, la primera yo ya la superé, porque yo conozco la Biblia. Ah, qué bueno, bendito Dios. Pero en el curso yo quisiera hablar un poco acerca de una espiritualidad religiosa. ¿A qué me refiero con eso? Mire, la parte superior dice, la religión como un intento del hombre por llegar a Dios, ¿verdad? Tiene que ver con sacrificios, tradiciones, esfuerzos humanos, vanagloriosos, etcétera. Y un sincretismo, dice ahí, ¿qué es un sincretismo? Es una mezcla de lo bíblico y lo pagano. ¿Están de acuerdo? Aquí en América, hermanos, se dio bastante cuando se dio el mestizaje en el siglo XV y XVI, ¿de acuerdo? Parece que en el caso de ustedes es diferente, allá en Argentina y Sudamérica, pero acá en América, en Norteamérica, sobre todo en México y parte de Centroamérica, fuimos colonizados por el Imperio Español, ¿verdad? Entonces se dio el mestizaje. Este mestizaje dio origen a un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Una mezcla de lo bíblico con lo pagano. Y dicen los historiadores aquí en México que los frailes que llegaban de España para colonizar estas partes, en una mano traían la cruz de Cristo y en otro traían la espada. Y si no aceptaban la cruz de Cristo, ¿saben qué les pasaba? Morían. Murieron cientos, miles de pueblos indígenas por no aceptar la cruz de Cristo. Imagínense, ¿qué cristianismo les transmitieron? Desde ahí estamos mal. Desde ahí. Fue la colonización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que ellos les quitaron sus dioses que ellos adoraban? Sí, porque las culturas prehispánicas aquí en México, por ejemplo, veían el sol y dijeron, pues es un dios. La luna, pues es un dios. Era creación de Dios, pero ellos creían, saben que era... Entonces, se hicieron culturas politeístas, o sea, tenían muchos dioses, ¿no? Llegan los españoles, ellos ya conocían del cristianismo, ¿sí? Y traen la cruz de Cristo, pero lo mezclan con el paganismo para convencerlos, ¿sí? Alguna vez estuve en Guatemala, en Antigua Guatemala, y hay en Antigua Guatemala es un pueblo muy bonito, muy típico. Fui varias veces y una vez me llevaron a un templo católico muy antiguo, el más antiguo que hay. Y me llamó la atención cómo pues conserva toda su estructura católico-romana, pero afuera, antes de entrar al templo, hay una puerta que tiene un altar de sacrificios antiguos de los prehispánicos. ¿Cómo? ¿Por qué no lo quitaron? Dice, no. Entonces, eso es el sincretismo. Y entonces, en lugar de que ellos adoraran al sol y la luna y las estrellas, les pusieron santos para que adoraran algo parecido a lo que ellos adoraban. Hicieron una mezcla. Una mezcla. Eso se llama sincretismo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Eso ya espero que ya lo habían reflexionado. Entonces, eso lamentablemente se dio, ¿sí? Es una espiritualidad religiosa. Entonces, aquí en México, se dice que el 90%, allá es el 85%,
de las personas aquí en México son católicos, apostólicos y romanos, ¿verdad? Porque es la religión que se impuso desde España. Nosotros los evangélicos somos minorías, ¿de acuerdo? Pero nosotros estudiamos la Biblia y nos damos cuenta de los errores en los que están. Pero ellos, a algunos, a muchos les gusta vivir una espiritualidad religiosa, que es una mezcla, es un sincretismo. Y en los documentales donde ellos promueven toda su cultura, pues lo dicen abiertamente. Es un sincretismo, fue una mezcla del antiguo continente con el nuevo continente. Y se dio el mestizaje. Bueno, ok. Pero voy a poner un ejemplo más cercano a nosotros. Mateo capítulo 23, del versículo 1 al versículo 8. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo, por favor? Quiero ilustrar a qué se refería el Señor Jesucristo cuando habló de una espiritualidad religiosa. Mateo 23, del 1 al 8. Ya lo tengo. Sí, hermana, adelante, por favor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Amén. Y el versículo 23, hermana, perdón. ¿El versículo qué, perdón, hermano? 23, ahí mismo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Amén. Ahora sí. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Fue la experiencia que se encontró el maestro cuando hace su ministerio terrenal y se encuentra un judaísmo lleno de religiosidad. ¿Están de acuerdo? O sea, el maestro se da cuenta, hermanos, que los escribas, fariseos, herodianos, celotes, escénicos y todas las estructuras del judaísmo se habían hecho religiosas. Y aquí especialmente se dirige escribas y fariseos. ¿Qué les había pasado? Si tenían el pacto, la ley y las promesas, bueno, que se hicieron religiosos, cumplían por cumplir. Y eso también es delicado. Y a eso yo le llamo una espiritualidad religiosa. Cumplo nada más por cumplir. Cuidado, el maestro lo sancionó y les dijo muy claro, ay de vosotros, ¿sí? Porque cumplen al pie de la letra, pero se han olvidado de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y les dice, yo no les estoy diciendo que no hagan lo otro, sino bueno hubiera sido que hagan aquello sin dejar de hacer lo otro. Se olvidaron de lo más importante de la ley. Entonces, en las iglesias a veces hay gente muy religiosa, pero ahí me preocupa que no tenga a Cristo en su corazón. ¿De acuerdo? Que se olvide de la misericordia, del juicio y de la fe. Porque por ahí leí un artículo, no sé ya ni de qué libro, porque de tantos libros que leo, algún día les enseñaré mi biblioteca personal, pero me gustó el tema y decía que hoy en día tenemos que tener cuidado porque también hay fariseos del siglo XX, del siglo XXI ya. ¿Qué quiere decir? Que cuando un creyente se cobija ante el conocimiento bíblico para cumplir
y sin interesarle a su prójimo, entonces está viviendo una espiritualidad religiosa. Cuidado. ¿Sí, hermanos? Cuando alguien solamente cumple por quedar bien con los demás, entonces está viendo una espiritualidad religiosa. Cuidado, el maestro lo sancionó y le dijo a estos líderes, claro, no les gustaba que el maestro les dijera. Y el maestro fue muy claro. Yo no les quiero quitar la ley, sino enseñarles a darle su verdadero cumplimiento, que incluyen el juicio, la misericordia y la fe. Esto es bueno sin dejar de hacer lo otro. O sea, yo no estoy hablando de extremos, estoy hablando de darle el verdadero cumplimiento. Entonces, hermanos, habría que tener cuidado con estas estructuras religiosas que a veces la iglesia forja y luego no se da cuenta de dónde las trajo. Yo me he encontrado en las iglesias que Dios me ha permitido pastorear y algunas que he visitado que de repente tienen estructuras muy rígidas. Y está bien, si a ellos les gusta y les funciona, pues está bien. Pero como dice el maestro en Mateo 23, a veces hay gente que pone cargas que ellos mismos no pueden llevar. O sea, le exigen a los demás cosas que ellos mismos hacen. Me acuerdo, entonces no tiene sentido. Hay que revisar, por eso a mí me gusta siempre hacer una revisión del evangelio y de vez en cuando lo hago con la iglesia, porque la iglesia luego humanamente se acostumbra a vivir una espiritualidad religiosa, o sea, ya cumplí por cumplir. Entonces, le pasó a los escribas y fariseos, no nos debe pasar a nosotros. ¿Están de acuerdo, hermanos? O sea, nosotros, insisto, somos seguidores de Jesucristo. Somos cristianos, por eso nuestro ideal, nuestro modelo es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. O sea, sí entiendo que venimos de un contexto hebreo. La Biblia está escrita en un contexto hebreo que es maravilloso y que es, pero nosotros no somos judíos, no somos cristianos. ¿Sí? Eso es importante discernirlo, porque acá, miren, las iglesias pasamos por diferentes etapas, ¿no? Y sobre todo las iglesias que ya tenemos años forjadas, ya les platicaba la semana pasada, este templo, bueno, no este templo, este lugar donde yo soy pastor ahora, este es el tercer templo que se ha construido, pero el primer templo se construyó hace 80 años, ¿sí? Imagínense, la iglesia tiene aquí un poquito más de 80 años. Entonces, hay familias que son descendientes de los que estuvieron primero y les pasa mucho que estas familias se hacen rígidas y toman autoridad porque somos los pioneros, somos los mejores. Digo, sí son los pioneros, pero ¿quién dice que son los mejores? ¿De acuerdo? O sea, cuidado con eso, con comprar derechos de piso. Sí, y yo alguna vez se los comprobé. Ya les platiqué yo que cuando llegué a esta iglesia, pues me encontré con jóvenes, mi grupo de jóvenes, pues yo era muy joven, tenía 19 años, y el grupo de jóvenes eran jóvenes que eran hijos de pastores o hijos de líderes, de los pioneros. Y yo era muy nuevo y muy ignorante, pero tenía mucho deseo de crecer en Cristo y de servir al Señor. Y entonces, de repente empecé a observar y me di cuenta que decían, pero no hacían. O sea, lo que me exigían a mí no lo hacían. Y me encontré casos más graves, hermanos. Yo me juntaba aquí en este barrio, en la parte de arriba, donde se mueve la droga. Claro. Y después hice memoria y dije, a ver, estos muchachos yo los he visto en alguna parte. Y resulta que un par de ellos, yo los había conocido allá. Pero yo estaba en el mundo, en mi ignorancia y mi rebeldía. Después me convertí a Cristo acá. Pero resulta que ellos tenían siempre en el templo ahí, habían estado. Y entonces no entendía yo cómo, qué pasa, ¿no? O hacían cosas que no deberían de hacer. Digo, para el tiempo y para el conocimiento que tenían, pues no deberían de hacerlo. Yo me sorprendía mucho. Yo decía, ¿qué pasa? Y yo decidí, hermanos, seguir el ejemplo de Cristo. Sí, de verdad, verdad. Porque a veces las apariencias engañan en cuestión de espiritualidad.
Hay gente que aparenta ser espiritual, pero es en apariencia. ¿Sí? Y claro, yo el próximo miércoles me voy a esforzar en explicarles cómo yo creo que un creyente puede mantenerse y puede crecer en Cristo dirigido por el Espíritu de Dios. Porque las estructuras religiosas a veces nos frenan, nos marcan, pero a veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, sino o nos sustentamos en un pasaje bíblico y hasta a veces un poco mal interpretado. Bueno, entiendo que son procesos de crecimiento. Por eso, hermanos, lo que mirábamos la semana pasada, ¿cómo comprobamos o cómo, hacia dónde debemos de ir? No tenemos que perdernos en una espiritualidad filosófica, hay que tener cuidado, y tampoco en una espiritualidad religiosa, ¿sí? Porque el hecho de que a veces conozcamos más que otros no quiere decir que seamos superiores. Simplemente Dios, en su gracia, nos ha permitido estudiar un poco más. ¿Están de acuerdo? Vamos, no tenemos que perder la humildad de Jesús, ¿sí? Porque eso es importante. Y el ejemplo, uno de los ejemplos, bueno, el ejemplo de Jesucristo es superior, pero humanamente uno de los ejemplos más fuertes que tenemos en la Biblia es el ejemplo del apóstol Pablo. Lo pongo ahí, ¿verdad? En la parte baja. El testimonio del apóstol Pablo, quien después de ser religioso, se convirtió en cristiano, ¿sí? Efesios 2, del 8 al 10. ¿Sí? Él dice, y esto éramos antes algunos de nosotros, pero ahora estamos en Cristo. ¿Sí? Creo que fue un pasaje que yo leí al principio. Por gracia somos salvos. ¿Sí? Y esto no es obra de nosotros, sino que es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? El testimonio del apóstol Pablo es maravilloso, porque Pablo era un celoso judío religioso, perseguidor de la iglesia, ¿sí? Dice él, yo era celoso conforme a la ley, pero no quiere decir que estuviera bien, perseguidor de la iglesia cristiana. Pero cuando el Señor Jesucristo lo llama, se convierte ahora en un hijo de Dios, en un cristiano. Y hay un momento en que Pablo dice, cuando escribe sus epístolas, dice, yo era conforme a la ley y al judaísmo sin tacha, pero todo lo que yo tenía lo tengo por basura por el eminente conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Saulo de Tarso, ya convertido a Cristo, se convirtió en un instrumento del poder de Dios movido por el Espíritu Santo para testimonio sobre todo a los gentiles, ¿sí? Porque en el judaísmo pues recibió muchas críticas, porque él cambió, pero cambió para bien. Cambió, en lugar de ser un hombre religioso, se convirtió en un cristiano. Porque cuando era religioso, pues era celoso, cumplidor, intachable, conocedor, pero no tenía Cristo en su corazón. Ese era el problema. Por eso era agresivo, por eso era arrogante. Hermanos, y la espiritualidad religiosa es muy peligrosa. Muy peligrosa. Yo aquí en la iglesia todavía tengo 2 o 3 hermanos que son muy combatientes. Siempre andan peleando con todo el mundo con la Biblia. Y les digo, hermanos, no usen la Biblia para pelear. La Biblia no es para pelear. Eso ya pasó, la historia. Sí, aquí en México, en años anteriores, hermanos, decían unos hermanos, pues este día le gané a un testigo de Jehová o le gané a un pentecostés. Y luego hasta bromeaban entre ellos, me desayuné, o sea, como que le gané. ¡Wow! Y yo digo, pues, qué orgullo y qué ego tan grande. Cuando la palabra dice, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de que no uses la palabra en vanas discusiones y conversaciones, sino da testimonio con mansedumbre a los que no creen. Y bueno, yo sí alcanzo a ver esta manera de ser religioso se debe convertir en una manera de ser cristiano, seguidor de Jesús, con las características de Jesús. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? ¿O tiene algún comentario, alguna duda? Porque todavía tengo una filmina más, que es la que vamos a ver después del receso. Y vamos a ver qué es lo que propone el Señor Jesucristo, para no caer ni en una espiritualidad filosófica, ni en una espiritualidad religiosa, sino qué es lo que propone el maestro. Ahí nos vamos a concentrar
después del receso. Pero antes de ello, antes de ir al receso, quisiera escuchar si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? ¿O algún concepto no me he alcanzado a dar a entender? ¿Cómo se sienten? Con confianza. Pastor, sí, hermano. Pregunto, ¿cómo la persona sabe mucho de la palabra y cómo puede tener un carácter así? Que tenga orgullo adentro, si sabe, si es un religioso, conoce la palabra. ¿Y por qué sigue viviendo así en ese orgullo, en esa vanagloria, en esa pelea, con ese carácter? ¿Por qué? Ok, exactamente es lo que yo trato de ilustrar con esta filmina, porque vive una espiritualidad religiosa. O sea, su concepto de espiritualidad está distorsionado. A veces la persona piensa que por ser muy religiosa y muy conocedora, está justificado delante de Dios para hacer y deshacer. Y es un error, es un error. Sí, es un error. Por eso Jesús, por eso el pasaje de Mateo 23, por eso Jesús cuando viene en su ministerio se confronta con los fariseos y escribas y fariseos y saduceos y todas las élites que había del judaísmo y les dice, hey, ¿qué pasa? O sea, sí conocen mucho la ley, pero se han olvidado de la misericordia, sí, del juicio, la misericordia y la fe. Eso no lo deben de dejar. O sea, y entonces se habían convertido aquellos hombres, sin darse cuenta quizás, en seguidores de una espiritualidad religiosa. Sí conocían los textos sagrados, claro que sí, pero a veces, como dice Pablo, a veces el conocimiento hincha, enorgullece, pero el amor edifica. Entonces, una persona que está viviendo una espiritualidad religiosa tiene que tener un encuentro con Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, recuerden. Sí. Sí, Jesús le dijo a Nicodemo, o sea, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas, aunque sepas, tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Así es. Entonces, este tema de espiritualidad religiosa es muy peligroso la gente que tiene muchos años en la iglesia, porque con los años se llega a endurecer. Pero bueno, Dios es el especialista en convertir corazones de piedra en corazones de carne. No se preocupe. ¿Sabe qué hago yo cuando me topo con alguien así? Le digo, está bien, hermano. Y sí me he encontrado. Hay quien me ha dicho, usted es un chamaco, usted no me puede enseñar. Yo conozco la Biblia al revés del derecho. Está bien, hermano. Bueno, eso dice usted, está bien. Pues oraré a Dios para que Dios no solo le dé el conocimiento, sino que revele, de que se convierta de palabra escrita en una palabra revelada en su corazón. Nada más. Pero es obra de Dios, ¿eh? Eso no es obra del ser humano. Entonces, lamentablemente, hermanos, sí llega a pasar que la gente en las iglesias se queda con una espiritualidad religiosa. ¿Cómo identificas? Como usted lo dijo, cuando es una persona que conoce, pero es muy dura. Es una persona que conoce, pero vive una vida doble. Es una persona que conoce, pero tiene un ego muy grande y entonces, en lugar de edificar, daña a los creyentes. Y bueno, ahí, hermanos, lo que yo hago es oraré, hermanos, por usted y Dios, que es el soberano, le dará alguna lección. Y si alguien lo va a cambiar, pues es Dios, yo no. ¿Están de acuerdo? No se preocupe, usted y yo no lo vamos a cambiar. Quien lo va a cambiar es el que está ahí arriba, es el que tiene el poder. Así como Saulo de Tarso lo va a convertir en un apóstol Pablo, claro que sí. Dios nos ha demostrado que tiene el poder para hacer esos cambios. ¿Están de acuerdo? De hecho, ahorita que regresemos, voy a tocar algunos pasajes bíblicos claves que estaban desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero a veces mucho conocimiento, hermanos, nos convierte en religiosos, lamentablemente. Sí. Y no es que no, a mí me gusta. A ellos les pasa lo mismo que le pasó a Pablo. ¿Perdón? Sí, a ellos les pasa lo mismo que le pasó Así a Pablo. es. Conocían, pero no tuvieron un encuentro con Jesús. Así es. A ellos no han tenido ese encuentro íntimo con Jesús. Entonces viven así como vivía Pablo. Sí, así es.
Así es. Por eso, acuérdense que cuando empecé yo esta segunda sesión, este segundo tema, yo les platiqué en confianza, les digo, hermanos, Dios me permitió salir de una iglesia local, ir creciendo en Cristo, trabajar con jóvenes y luego irme a estudiar de pastor y luego ser sobrevedor y luego ser ejecutivo y luego ser consejo de administración. Y cuando me encontré en la estructura, me encontré alguna que otra persona religiosa, claro que sí. Pero yo ya había crecido en Cristo y tuve la responsabilidad y la madurez para confrontarlo. Claro que sí, en buen sentido. Decir, hermano, eso no está bien. Oye, pero que tú, que eres más nuevo, y tú, sí, pero se trata de estar en Cristo. Y esto me parece que no se ven bien. Pero yo tengo un renombre. Pues sí, delante de los hombres, pero el asunto aquí es delante de Dios. Algunas veces no me fue muy bien, sí, me daban con todo, pero yo aguantaba. Yo aguantaba. Porque mi intención no era ofender, mi intención era decir, cuidado con estas apariencias de espiritualidad. Cuando el Señor servimos y Él conoce todas las cosas. Entonces, al final, en una santa discusión de esas, yo la terminé diciendo, no se preocupe, hermano, vamos a orar. Dios es soberano y Dios, si yo estoy mal, pues el Señor me cambiará. Pero si usted está mal, el Señor puede cambiar su corazón para que no siga haciendo estos detalles que está haciendo, que evidentemente no están bien. Bueno, si tú dices, sí, digo, aquí como dijo el profeta, que Dios juzgue entre mí y ti, ¿verdad? Nada más. Sí, a veces tienes que llegar a esos límites. Pero aquí lo importante es que nosotros lo identifiquemos y no caigamos en eso. Y si nos encontramos con un caso de estos, ¿qué es lo primero que yo les diría? Oremos por la persona. Si es un líder, con más razón. Imagínense qué tanto alcance tiene. Oremos a Dios. Señor, tú eres soberano. Y si alguien puede cambiar a las personas, eres tú. ¿Sí, hermanos? Y bueno, por un lado. Y por otro lado, ahorita después del receso, yo voy a empezar a ir ahora ya a la parte positiva. Discúlpeme que en la primera parte tuve que ser muy puntual, de que esto es lo que existe, esto es lo que se da. Pero en la segunda parte, después del receso, voy a hablarles cuál es la solución, cuál es nuestra guía y qué es donde debemos de concentrarnos para no caer en estas cosas. ¿De acuerdo? Pero vamos a ir al receso. ¿Les parece, hermanos?